Las grandes historias de atracos, y más cuando se tratan de arte, de joyas y de cuadros valiosos, suelen hablarnos de un mundo casi romántico, ladrones de guante blanco, juegos de caballeros, falsificadores con mucha clase, gente que se viste de etiqueta y que se marcha a subastas millonarias, bien para robar las obras o bien para tantear el terreno, o también a veces para impresionar a alguna que otra pareja. Es un mundo que en apariencia resulta hasta deseable, atractivo, interesante, que a cualquiera nos gustaría ser parte de esas bandas de expertos que o bien estudian pintura, son expertos en escultura o también se formaron como grandísimos joyeros, gente elegante y culta a la vez, pero también habilidosa y un poquito pilluela. Pues esta historia, por desgracia, no tiene nada de eso. De hecho, la historia del atraco que os voy a contar hoy es mucho más cercana a las viñetas cómicas que podíamos leer cuando éramos pequeños. Llámese a esto Mortadelo y Filemón, llámese a esto Mafalda, llámese a esto Tintín o llámenlo con el nombre del cómic que más les guste a ustedes. Yo para este caso creo que lo más apropiado, teniendo en cuenta el país y la temática, aunque no sea exactamente un cómic, es La Pantera Rosa. De manera que, cumpliendo una promesa que os hice hace algún tiempo a varios de vosotros y también de paso intentando abrir este programa a otras temáticas, hoy os traigo la historia del robo de las joyas de varias reinas, incluyendo a la mitiquísima Eugenia de Montijo, aquella de la que os hice un programa hace algún tiempo. Hoy os traigo la historia del atraco del Louvre ocurrida el 19 de octubre de este nuestro año de 2025. Un atraco que ha costado un total de 88 millones de euros tanto al museo como a la propia sociedad francesa, porque todas las joyas que se llevaron costaban esa cantidad en total, o eso se estima. Y ahora, sin más dilación, vamos a comenzar. El diamante es una piedra pequeña, clara y de resplandor cristalino y de dureza incomparable, porque ni el fuego ni el agua, ni el tiempo la daña ni corrompe. Solo con sangre de cabra dicen que se ablanda algo. Fragmento de Juan de Arfé, orfebre vallisoletano del siglo XVI. Como suele ocurrir con todas las películas de atracos, o al menos con las buenas, es interesante que conozcamos, aunque sea de forma superficial, el terreno, el entorno en el que nos vamos a mover. En este caso, el lugar es París, la capital de Francia, también conocida como la ciudad del amor. Pero el lugar concreto es la orilla derecha del río Sena, junto a los jardines de las Tullerías, el antiguo palacio del Louvre, que comenzó a edificarse en el siglo XVI y que ha sufrido varias reformas desde entonces, dando lugar a un complejo palaciego enorme que tiene una forma que hay quien podría decir que es una forma de N minúscula o una forma de U también. Este Palacio del Louvre, sea como sea, es un tesoro en sí mismo a nivel arquitectónico y a nivel artístico por dentro, pero también es un tesoro porque alberga la colección del Museo del Louvre, uno de los museos de arte más famosos de todo el mundo, conocido principalmente por albergar a la Mona Lisa, también conocida como la Gioconda, pintada por Leonardo da Vinci, pero por supuesto también guarda una colección que va desde arte de la antigüedad hasta el arte oriental, pasando también por artistas más propios de la vanguardia, artistas más clásicos que reflejaban la realidad tal y como la veían, y lo que hoy nos atañe, joyería de las casas reales, concretamente de la última dinastía que gobernó Francia en toda su historia, la familia Bonaparte, aquella que fundó Napoleón Bonaparte y que llegaría a atribuirse el título de emperador de Francia en más de una ocasión. Asimismo, el Louvre es un museo que recibe más de 10 millones de visitantes a lo largo del año, es decir, ha batido su propio récord en varias ocasiones. Es uno de los lugares más visitados de Europa y del mundo en general, y por tanto recibe una financiación millonaria, o que podría llevar a pensar
¿Qué es millonaria? ¿Qué problema podría tener un museo como este? Pues mirad por dónde. No sé exactamente si son problemas o son decisiones, pero una institución, porque ya es una institución de estas características, normalmente suele tener que enfrentarse a disyuntivas o a dilemas, uno de los cuales quiero plantearos yo también. ¿Qué es más importante? ¿Adquirir nuevas obras de arte que contribuyan a engrandecer todavía más la colección actual o invertir en seguridad y en ciertos detalles de mantenimiento que en apariencia resultan insignificantes o secundarios? Tened cuidado porque quizás ahora os resulte una respuesta obvia, pero si sois los responsables de tener que manejar ciertas cantidades de dinero, tal vez aquí la historia cambie. ¿O no? Eso ya depende de cada uno. Pero lo que no se puede negar es que, independientemente de lo que se intentase hacer, los hechos objetivos son que en menos de 10 minutos un grupo de ladrones consiguieron desvalijar una serie de vitrinas y llevarse todas las joyas que encontraron dentro, un total de 9 piezas, y que después de eso lograron marcharse sin que los efectivos de seguridad del museo consiguieran atraparlos, e incluso a día de hoy que se han hecho una serie de detenciones y que hay unos sospechosos esperando a lo que tenga que ocurrir, no está todo claro, o por lo menos no tanto como para que haya trascendido todos los detalles a la prensa. Pero ¿cómo ha llegado un museo como el Louvre a esta situación en tan poco tiempo? ¿Qué ha pasado aquí y por qué se está hablando tanto sobre posibles fallos de seguridad, fallos en el mantenimiento del edificio y fallos profesionales o humanos? Pues bien, para eso tenemos que retrotraernos un poquito en el tiempo, unos meses, concretamente a enero del año 2025. En ese momento saltó uno de los primeros avisos que podrían haber servido de alerta, y es que la conservadora y directora del Louvre, una mujer llamada Lauren Descartes, alertó sobre que el estado físico del Palacio del Louvre no estaba en todo el buen estado que podría. En aquel momento se mencionaron las filtraciones de agua, las humedades y el exceso de visitantes, que complicaba las tareas de control por parte del personal del museo, pero que también, si se excedía demasiado, podía llegar a perjudicar a las obras que se conservaban allí. Pero también se mencionó otro detalle, y es el hecho de que, parece ser, ya desde el año 2018, es decir, más de 6 años antes, se habían emitido informes que alertaban sobre el estado y la seguridad de ciertas ventanas del ala conocida como ala Denon. Para que os hagáis una idea sobre este detalle de el ala Denon, cabe volver a mencionar que el Louvre, como tiene una forma que recuerda un poco a una U, está formado por dos alas paralelas, el ala Denon y el ala Richelieu, que son muy alargadas y que son, como os decía, paralelas, pero que están unidas en sus extremos inferiores por otra ala un poquito más pequeña, que recibiría el nombre de ala Sully y que sería la más cercana a la entrada principal, debajo de la famosísima pirámide del Louvre, esa que podéis ver en todas las imágenes que salen en internet cuando buscáis Museo del Louvre, y que está rodeada por el edificio en sí. Pues una de las alas más largas, que es el ala Denon, ya habría sido señalada en varias ocasiones como una que tenía problemas con ciertas ventanas. Una de las que más preocupaban, teóricamente, eran algunas de las ventanas de la conocida como Sala Apolo, relativamente cercana a la sala que guarda la Gioconda, uno de los mayores tesoros, si no el más grande, que guarda este museo, y uno que ya sufrió en el pasado. Pero sea como sea, el caso es que en enero llega tanto la queja de la directora del Louvre como el anuncio por parte de Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, de que pronto se pondría en marcha un ambicioso plan para renovar el Museo del Louvre. La prensa, en algunos casos, llega a decir que se trataba de un proyecto de renacimiento del museo, que planteaba tanto crear una nueva sala de entrada principal que fuese más grande y un poco más moderna. También se hablaba de mejorar las medidas de seguridad, incluyendo más cantidad de cámaras de seguridad. También se mencionaba un aforo limitado, con un total de 30.000 visitantes al día, aunque eso sí que llegó a ponerse en práctica, por lo que tengo entendido. Si no es así, por favor, decídmelo. Pero también se hablaba de una renovación completa del edificio que llegaría a crear una única sala para alojar a la Mona Lisa, es decir, que ese cuadro estuviese totalmente apartado de los demás y que incluso tuviese un ticket aparte del normal
para poder visitarse. Yo, por lo que he estado leyendo, he visto un plan que proponía muchísimas cosas y que, sin embargo, pues tampoco te dejaba del todo claro o no te daba de forma pormenorizada todas las fases que tendría el proyecto. Pero la cuestión es que ahí estaba la intención y el presupuesto se dice que iba a ascender a los 700 millones de euros, una cantidad de dinero nada despreciable. Pero como no podía ser de otra forma, mientras que esto ocurre en el museo más famoso del país, hay otros muchos museos franceses y extranjeros que estaban sufriendo problemas del mismo tipo y que incluso ya habían sufrido actos de vandalismo o de robos. Así, en la noche del 15 al 16 de septiembre de este mismo año, es decir, 8 meses después del anuncio, el Museo de Historia Natural de Francia sufriría un robo de una serie de pepitas de oro que, lejos de ser pequeñas, tendrían un valor estimado de 600.000 euros. Pero es que ese mismo mes, el Museo Adrien Dubuchet de Limoges, no sé si lo he pronunciado bien, perdonadme por estas cosas, también habría sufrido un atraco donde en esta ocasión se habrían llevado hasta 3 piezas de cerámica valoradas en 6,5 millones de euros, arrancando así una lista de robos cada vez más extensa que se habrían producido entre los meses de septiembre y de noviembre y que en algunos casos habrían llegado a implicar el uso de armas de fuego o de armas blancas. No se trata, por supuesto, de algo planificado por todas las bandas de ladrones, ni de una suerte de plan diabólico hecho por algún tipo de ente superior para hacerse con el patrimonio histórico, pero sí es algo llamativo, teniendo en cuenta que el mercado ilegal de antigüedades es, junto con el de las armas o del narcotráfico, uno de los negocios más rentables del mundo. Y eso, por supuesto, ya hace que todos los museos que aún no habían sido objeto de robos se pusieran alerta, y el Louvre entre ellos. Pero es que la desgracia estaba mucho más cerca de lo que se esperaban. Dícese del diamante que tiene virtud contra toda ponzoña, y que ligado al brazo izquierdo inclina a la virtud y osadía, porque da vigor al corazón. Hay en ellos diferentes especies, porque unos son claros y otros algo amarillos, otros tiran a azules y otros son semejantes en color a los espejos de acero, y estos son los mejores. Fragmento de Juan de Arfé, orfebre vallisoletano del siglo XVI. Ahora voy a pedirles que nos pongamos en situación. Imaginemos que un domingo de octubre estamos de viaje en París para visitar los múltiples lugares turísticos que tiene la ciudad, llámese la Torre Eiffel, llámese el Arco del Triunfo, llámese la ópera, las catacumbas, si van con niños, llámese Disneyland París. Hay muchos lugares para visitar en París y todos están masificados porque es una ciudad con muchísimo turismo, con muchísima vida, es una de las grandes metrópolis y para colmo es una ciudad inmensamente cara. Y esto no lo digo ni como crítica ni como halago, sino como un medio para hacernos una idea del tipo de ambiente que es París y del tipo de ciudad que es, que ante todo es una ciudad considerada bohemia o cosmopolita donde por visitarse se visitan hasta los cementerios. De manera que con toda esta amalgama, ¿qué problema iba a haber por acercarse a las 9:30 de la mañana, media hora después de que el Louvre abra sus puertas, para comprar unos tickets o haberlos comprado ya por internet y visitar este lugar? A simple vista parecería un día más en la oficina, un día más en este tipo de lugares que están masificados aun cuando ha pasado la temporada alta de verano. Pues bien, yo les voy a decir, imaginen que entran por la puerta a las 9:30 y que a las 9:40 han saltado las alarmas. Alarmas que nadie entiende, nadie sabe qué está pasando, la confusión es total, pero de repente alguien da la orden, hay que evacuar el museo y después debe ser cerrado. Aparentemente no ha ocurrido nada, no ha habido ningún temblor, no ha habido ningún desprendimiento del edificio, no ha habido ningún tipo de pelea o de ataque que haya podido resultar en algún herido. Pero sin embargo, ya pronto todo el mundo se termina enterando de lo que ha pasado. Un robo, pero no cualquier robo, sino un robo que parece sacado de una tira cómica. Parece ser que justamente a las 9:30, también, junto con el resto de los turistas, había llegado al museo una furgoneta
cargada con un elevador, una suerte de escalera plegable, que en apariencia iba a resolver algún tipo de problema técnico. Los ocupantes del vehículo, se sospecha que 2 hombres y 2 mujeres, iban vestidos con los chalecos y el atuendo propio de los obreros, y iban en una actitud totalmente tranquila, por lo que a nadie le llamó la atención. Pero sin embargo, comienzan a hacer algo extraño. Pronto, esta furgoneta se ubica en una de las caras del ala Denon del museo, debajo de las ventanas de una de las salas de la primera planta, conocida como Sala Apolo, conocida por albergar la colección de joyería de la familia Napoleón. Pues bien, con asombrosa rapidez, 2 se quedan abajo y los otros 2 miembros del grupo van a subir por el elevador y, armados con cortadoras de discos motorizadas, van a romper los cristales de las ventanas, provocando que, teóricamente, saltasen las alarmas en ese momento, pero, como estaban demasiado alejados, les diera el tiempo suficiente para advertir a los pocos miembros del personal que habían en la sala, acercarse a las vitrinas expuestas, romper 2 de ellas y llevarse todo el contenido que había dentro. Una vez hecho esto, simplemente regresaron a la ventana por la que habían venido, bajaron por la escalera, trataron de prenderle fuego, se subieron al vehículo y se marcharon. En un principio sin dejar rastro, pero pronto los investigadores descubrieron algo que habían dejado olvidado. Uno de los objetos robados, una corona ceremonial perteneciente a la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa del emperador Napoleón III del siglo XIX, había sido o abandonada o perdida y la habían encontrado, la habían conseguido recuperar, pero en un estado lamentable. Los expertos señalan que esta corona no es imposible de restaurar, pero que será difícil hacerlo, pues está llena de detalles, de adornos y tiene una forma un tanto abombada que no resulta precisamente fácil de trabajar. Podéis ver las imágenes de esta corona en Google sin ningún tipo de problema y os haréis una idea de por qué es difícil de restaurar. Pero solo cabe decir que es el único de los elementos que se han recuperado a día de hoy. El resto de las joyas están desaparecidas y las autoridades y los equipos de investigación franceses se debaten sobre qué se debe de hacer en este momento. Lo primero que se hace, por supuesto, es evacuar el museo, sacar a todos los visitantes e intentar actuar con la mayor rapidez posible. Pronto habrá más de 100 efectivos metidos en la investigación, tratando de encontrar el paradero de las joyas, tratando de descubrir quiénes habían sido los delincuentes, tratando también de mantener la calma dentro de la opinión pública, pues este suceso pronto iba a hacer recordar viejas historias, concretamente sobre los 2 robos más famosos que ha sufrido el Louvre a lo largo de la historia. El primero, el robo de la Mona Lisa en el año 1911, por parte de un ex empleado del museo, un italiano llamado Vincenzo Perugia, que teóricamente habría robado el cuadro asegurando que pertenecía a los italianos y lo habría intentado vender en Florencia 2 años más tarde de haberlo robado. Pero por supuesto, un cuadro de esas características no puede ocultarse y no puede venderse así como así. Pronto, aquellos a los que intentaron vendérselo dieron la voz de alarma y el ladrón fue detenido. Ese fue el primer robo y el más famoso que ha sufrido el Louvre, pero no sería el último. El segundo más famoso ocurrió en el año 1998, cuando se robó un cuadro que pertenecía al pintor Camille Corot. Pero en este caso, tantos años después del robo, no se ha vuelto a saber nada del cuadro. Con toda probabilidad, es posible que esta vez sí encontrasen un comprador apropiado, pero por desgracia, al hacerlo, también marcaron profundamente la opinión pública de este caso, pues aquí ocurre que partimos de la premisa de que el robo más reciente nunca se resolvió, nunca se recuperó la obra de arte, y también seguimos por la parte de que, en este caso, lo que han robado son joyas y no cuadros, y no es lo mismo a la hora de venderlo en el mercado negro. Mientras que un cuadro puede ser algo más arriesgado para los compradores, tened en cuenta que un cuadro a día de hoy está por todo Internet, todo el mundo lo puede reconocer con un par de búsquedas y tenerlo dentro de tu colección privada puede llegar a ser arriesgado si cualquiera lo ve. Pero una joya es diferente.
El oro, la plata, las piedras preciosas pueden venderse por partes de forma muy discreta y sin que nadie haga demasiadas preguntas, a no ser que la joya sea excesivamente grande. Hay quien señala que podría haber sido eso lo que habría llevado a los ladrones del Louvre a tomar las joyas que tomaron en vez de otras piezas como el diamante regente, diamante con nombre, diamante sugerente, que no es otra cosa sino uno de los diamantes más grandes del mundo, valorado en un total de 60 millones de euros. Fue un diamante encontrado en la India en el siglo XVII y que ha tenido una vida muy azarosa, pero también, precisamente por el tipo de vida que ha tenido y por el valor que tiene, es uno de los diamantes que más cantidad de medidas de seguridad tendría encima suyo en vez de las joyas de las reinas que se han llevado. Y esto lo habéis oído bien, joyas de las reinas, porque las 8 piezas que finalmente los ladrones consiguieron llevarse eran piezas que pertenecieron a un total de 4 reinas relacionadas o miembros de la familia napoleónica. Estas son María Luisa de Austria, la segunda esposa de Napoleón Bonaparte tras divorciarse de la emperatriz Josefina y, por supuesto, miembro de una de las familias más enemigas de Napoleón. Luego también estaría la reina Hortensia, que había sido hija de la emperatriz Josefina, la primera esposa de Napoleón Bonaparte. Luego también estaría implicada Eugenia de Montijo, española de nacimiento y esposa de Napoleón III. Y por último, la única de las reinas afectadas que no pertenecía a la familia Bonaparte, María Amalia de Borbón dos Sicilias, esposa de Luis Felipe I, uno de los reyes Borbón que llegaron después de la caída de Napoleón Bonaparte. Pero eso sí, hay que señalarlo, todas ellas reinas decimonónicas o eminentemente decimonónicas. Y todas las joyas, cubiertas de diamantes y de piedras preciosas, son elementos que muchas veces pueden verse en retratos suyos. Así, por ejemplo, la diadema de perlas de la emperatriz Eugenia es un elemento que puede verse en algunos de sus retratos más famosos, como es el caso del que fue pintado por Franz Xavier Winterhalter en el año 1853. Este es un retrato muy famoso de ella, donde aparece vestida como la emperatriz que es, con una amplia falda rematada por una tela verde cubriéndole la parte trasera y con un vestido cuyo escote le llegaba por debajo de los hombros, de forma que quedaba elegante, pero también bastante moderna. Recordad que la reina Eugenia de Montijo era una auténtica fashionista, pero luego el resto de reinas también lucen en sus retratos joyas que pueden asemejarse mucho a las que les han robado. Por ejemplo, la emperatriz María Luisa de Habsburgo, como os decía, la segunda esposa de Napoleón, recibió como regalo por su boda en el año 1810 un conjunto de collar y pendientes a juego hecho a base de diamantes y de esmeraldas que puede verse, si no exactamente el mismo collar, muy semejantes en algunos retratos de corte. Este collar de María Luisa tendría un total de 32 esmeraldas y 1.138 diamantes, mientras que los pendientes, por su parte, contarían con 3 esmeraldas por cada uno de ellos y un total de 108 diamantes. Una auténtica barbaridad. Luego estaría el conjunto que utilizaron tanto la reina Hortensia, hija de la emperatriz Josefina, primera esposa de Napoleón, como la reina María Amalia. Esta, la única que no era de la familia Napoleón, como os decía. El suyo es un conjunto que está formado por una corona y un collar hecho de zafiros, piedras azules y diamantes, también que cuesta otros tantos millones y que por lo que dicen serían perfectos para venderse por partes, formando broches individuales con cada uno de los zafiros con los que se cuenta, puesto que son piedras de gran tamaño. Y en último lugar, me gustaría hablaros de la joya más estrafalaria de esta colección, que no es otra sino un pequeño lacito de corpiño. La primera vez que leí sobre este objeto pensaba que se referían a algún tipo de tela que, por algún motivo totalmente ajeno a mi conocimiento, fuera de especial valor, pero nada más lejos de la realidad. Se trata de un broche hecho íntegramente de diamantes que tiene forma de lazo y que la emperatriz Eugenia de Montijo, de nuevo nuestra española de cabecera, habría llevado y habría usado para coronar sus looks tan llamativos de la época. Luego también habrían robado un broche relicario, que sin embargo ha pasado un poco más desapercibido, seguramente porque no es tan llamativo como las coronas de las emperatrices o como esos gigantescos collares llenos de piedras preciosas. Y es que eso ya lo sabemos todos, que generalmente si nos enseñan a cada uno de nosotros
Una joya de ese tipo, una piedra preciosa o semipreciosa, la vamos a valorar por su brillo, por su color, por lo grandes que son o sencillamente porque son duras y bonitas. Pero desde luego ninguna tan dura como el diamante. Recordemos, uno de los elementos más duros del mundo. Un zafiro o una esmeralda también son duros, pero no tanto como un diamante. Tened en cuenta que para pulir un diamante hace falta otro diamante, o por lo menos eso hacía falta hace años. Si os parece, ya no quiero dar mucho más lío con el tema del robo, principalmente porque la investigación sigue en curso y aunque, como os decía, ya se han detenido varios sospechosos, unas fuentes dicen que 4, otras fuentes dicen que 8, otras veces dicen que simplemente van interrogando gente, aún no hay nada totalmente oficial que haya llegado a una condena. De manera que hablar de eso probablemente tendría mucho de especulación y tal vez incluso correríamos el riesgo de equivocarnos. Y esto es un programa de historia, no de True Crime. Por lo que, si os parece, a mí me gustaría haceros un par de apuntes pequeñitos al tema de por qué se da por hecho que las joyas no se van a recuperar. Como ya os he dicho antes, principalmente se debe a que vender una pieza de joyería por partes o incluso fundir los metales y vender las piedras siempre va a ser más fácil. Pero es que también hay un tema aquí. Y es que el otro día estaba leyendo y estaba viendo también unos podcasts donde aparecían falsificadores y donde señalaban que muchas piezas de los museos, más de las que pensamos, son falsificaciones. Los cuadros son relativamente fáciles de falsificar si sabes cómo utilizar materiales que procedan de las épocas de las que teóricamente datan. Es decir, si tú tomas un trozo de tela que hubiese sido fabricado en el siglo XVIII y pintas con materiales de la época, puedes crear una falsificación que cuando se analiza da como que pertenece al siglo XVIII. Pero con las joyas ocurre otra cosa, y es que un diamante no se puede falsificar, o no es que no se pueda, sino que es muy difícil, pues tiene una forma de detectarse o de valorarse muy marcada, conocida como el sistema de las 4 Cs. Este sistema de valoración de los diamantes, y también es muy parecido al del resto de piedras preciosas, fue diseñado teóricamente por el Gemological Institute of America en los años 40-50 más o menos. Y es un sistema que se basa en, voy a deciros los nombres, Cut, Clarity, Color and Carat, que en español se traducirían como el corte, la pureza, el color y el peso en quilates. Los quilates en diamantes no son iguales que los quilates en oro. En los diamantes, los quilates hablan del peso y en el oro hablan de la pureza. Con esta información, creo que igual ya suena un poco obvio por dónde van los tiros, pero si me lo permitís, brevemente os voy a comentar un par de cositas sobre cada uno. Sobre el corte, aquí es donde entra lo importante. Un diamante antiguo probablemente tenga un poquito menos de valor que un diamante de la actualidad si lo miramos desde el punto de vista del corte, porque los cortes, la forma de pulir el diamante, antiguamente era menos precisa que la de ahora. Esto se debe a algo que os acabo de decir. Los diamantes, para ser pulidos antes, necesitaban del uso de otro diamante, mientras que a día de hoy pues hay formas más modernas y mucho más milimétricas que van a cortar un diamante de forma geométrica y perfecta siempre. Luego está la pureza, que se basa en tomar una pieza, una piedra, que no tenga ningún tipo de residuo de tierra o de otro tipo de mineral que pueda haberla contaminado. Y eso se percibe, por lo que dicen, en función de la tonalidad, que puede ir desde más avellanada, más amarilla, más azul, hasta la más transparente. Todas estas cosas son lo que van a hacer que un diamante del mismo peso en quilates que otro tengan precios diferentes. Porque antiguamente, sin embargo, era el peso en quilates lo que marcaba de forma prácticamente decisiva el precio de un diamante. A día de hoy también, pero mucha gente podría llegar a pensar que el color o el corte o la pureza de ese diamante son algo que afecta mucho más a día de hoy, que nos preocupamos más por la estética que en el pasado. Pero eso, queridos míos, me parece que es falso. Y esto no lo digo porque me lo esté inventando o porque lo intuya, sino porque me puse a leer. Puesto que las joyas que han robado en el Louvre son joyas decimonónicas o incluso del siglo XVIII en su mayoría, me he ido a leer manuales que señalaban cómo valorar las piedras preciosas en otras épocas,
Concretamente me he ido a la España de la era moderna, del siglo XVI, de 1572. En este momento se escribió uno de los manuales más utilizados en la era moderna española para la valoración y el trabajo del oro, la plata y las piedras preciosas. De hecho, el libro se llama así, Quilatador de la plata, oro y piedras, escrito por el orfebre vallisoletano de origen alemán Juan de Arfé y Villafañe. Y este libro ya señalaba, casi más de 300 años antes de que se inventara el sistema de las 4 Cs, que para valorar un diamante es fundamental conocer su peso en quilates, pero también es importante tener en cuenta el color, tener en cuenta el corte, y ahí es donde se explica cómo para pulir un diamante hace falta otro y de qué manera, y por supuesto la pureza de ese diamante, que se va a ver más con una transparencia o de un toque un poquito más blanquecino. Pero por si este libro os parece demasiado antiguo, también hay otro libro, escrito en torno a 1640 por el cura de Potosí, Álvaro Alonso Barba, natural de Andalucía, España. Y este hombre, en su libro Arte de los metales, también tiene algunos capítulos dedicados a la valoración y al trabajo de las piedras preciosas, aunque principalmente va dedicado a la plata y al oro, donde se explican muchos conceptos que recuerdan a estos de las 4 Cs. Por lo que, yo estoy cogiendo libros españoles porque son los que yo puedo leer por el idioma, pero desde luego también hay muchos libros de otros idiomas, de otras naciones, que hablan sobre estos mismos elementos. Por tanto, la valoración de los metales, sí, el sistema que utilizamos ahora se desarrolla en torno a los años 40-50, pero que tenga unos orígenes, que tenga unos antecedentes más antiguos, desde luego, como os decía, esto de la valoración de los diamantes no es nada nuevo, no es algo que queramos ahora, y desde luego, si un ladrón de ahora es capaz de verlos y de valorarlos, no es menos el ladrón antiguo, que también tenía sus métodos para valorarlos, que el joyero o el rey, que también tenían sus propios sistemas y sus propias mañas para averiguar si una pieza que se regalaba a su esposa o una pieza que recibía al museo también eran auténticos. Pero a pesar de ser auténticos y de ser valorados, esto no quita la clave de todo el caso del robo del Louvre, y es que una joya, por desgracia o por fortuna, quién sabe, siempre va a ser más fácil de desaparecer o de hacer que desaparezca que una pintura única en el mundo. Y ahora sí que sí, con esto creo que podemos dar por terminado el programa de hoy. Espero que os haya gustado, que no os haya resultado aburrido, que os parezca interesante y, como de costumbre, que queráis seguir escuchando más historias aquí en Relatos de la Historia. Ya veis que me estoy intentando abrir a nuevos horizontes, pero vosotros sois quienes mandan. De manera que, un beso para todos, muchas gracias y nos vemos muy prontito.